Buenos días, iglesia. Qué bueno verles esta mañana. Doctor Moller, muchas gracias por la invitación de volver y predicar bajo totalmente diferentes circunstancias. Y qué deleite poder estar aquí, ser parte del consejo ejecutivo en esta maravillosa institución. Entonces, para todos los ejecutivos, facultad, empleados, concejales, hermanos y hermanas en Cristo, amigos, estudiantes, qué deleite poder estar aquí, poder decirles que Dios les ama. Estoy muy feliz de ser parte de la familia de Dios. ¿Y ustedes? Yo lo estoy, entonces estoy feliz de estar aquí. También quiero decirle al doctor Moller, qué gracia por su tremenda integridad y liderazgo. A veces me encuentro al doctor Moller apareciendo en la televisión, en esos programas de entrevistas donde le cuestionan y me siento como viendo un partido del Mundial de Fútbol. Le animo desde casa, vamos, doctor Mole, respóndele. Me meto en ese programa de tal forma y le animo. Y le agradezco solamente a Dios por ese gran vocero de la fe que Dios ha levantado como Al Moller para ser una voz y un representante en un mundo que lo necesita. Así que gracias por su liderazgo, no solo aquí, sino en muchos lugares donde tocas tantas vidas. También quiero decir que es un deleite poder ver gente que he pastoreado, padres que he pastoreado, gente que le he dado la oportunidad de pastorear en diversos lugares para luego después los años poderlos ver aquí y ver cómo esos puntos se han unido en la familia de Dios, realmente que es un gozo y una bendición. Y yo disfruté la música mucho esta mañana, así que gracias a todos, gracias a la orquesta, ustedes cantan muy lindo. Yo he tenido un privilegio de predicar en capillas de los seminarios de la denominación bautista y en ellas tuve una experiencia que no quiero volver a vivir, aparte de la que viví aquí en 1990. Estaba predicando en el seminario de Nueva Orleans, donde me gradué, y mirando la audiencia vi un profesor de Antiguo Testamento que tuve en la universidad. Ahora bien, en ese entonces, cuando estaba en la universidad, no tenía planes de ir al ministerio. Pero yo tomé esa clase. Este profesor había sido un marino de los Estados Unidos, creo que coronel, porque era muy firme y muy duro. En fin, en el transcurso de la clase, después de haber hecho todo el curso, recibí las calificaciones y yo estaba a 2 puntos de poder llegar a la lista de los honores del decano. Ahora bien, había dos listas para los decanos, una que usted quiere estar y la otra que no. Y en la que usted sí quiere estar, yo quería estar. No me había esforzado mucho en mis años anteriores porque no había sido muy juicioso. Hasta que me volví serio y después recibí la calificación de un ensayo para la clase de Antiguo Testamento, quería recibir esos 2 puntos para poder estar en esa lista. Y al recibir la calificación, fui y hice una cita para irme con ese profesor. Entonces fui a verle y le pregunté, profe, no sea muy duro conmigo, revíselo una vez más para encontrar 2 puntos más. Si encuentra 2 puntos más y me los da, podré estar en la lista del decano. Entonces él me dijo, muy bien, señor Henry, lo revisaré una vez más, regresé en un par de días, un día después regresé y dijo, señor Henry, acá tiene su ensayo, discúlpeme, pero no encontré de dónde poder darle 2 puntos más. Lo siento, y así fue, me sentí muy triste, estaba enfadado, en depresión. Años después de no haber entrado en esa lista de decano, me encuentro predicando en el seminario de Nueva Orleans y ahí está el doctor, mi profesor de la universidad. Estaba predicando yo en esa mañana sobre la gracia. Y en medio de ese sermón sale una hermosa comparación entre la ley y la gracia. Y después le dije la misma historia que les estoy contando a ustedes. Sí, fue un idiota al hacerlo, pero así lo hice. Todos los años de rebeldía explotaron en ese púlpito, en la capilla. Después de la capilla, me saludó y me agradeció de poder estar ahí, etcétera. Pero unas semanas después me llegó una carta de parte de él donde me dijo, hermano Henry, nos encantó tenerle en la capilla, etcétera. Y dijo, escuché su comentario muy detenidamente
Yo no sé si usted sepa, pero yo guardo todas las calificaciones de mis estudiantes a través de los años, incluyendo los de la universidad. Entonces pensé que quizás pude haber cometido un error con usted. Así fue que eché un vistazo a todas las calificaciones suyas cuando usted estaba en mi clase. Y de veras, Mr. Henry, la calificación que le di realmente fue gracia. Entonces tenga cuidado cuando esté en la escuela y sus profesores no aparezcan en su capilla cuando predique. ¿Podría ponerse de pie mientras leemos la palabra de Dios? El Evangelio de Marcos 4, versículo 35. Marcos 4, versículos 35. En ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos a la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Jesús se levantó, reprendió el viento y le dijo a la mar: Cálmate, cállate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo Jesús: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían los unos a los otros: ¿quién, pues, es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Sea Dios bendecido en esta palabra. Ore conmigo. Padre, oro que en esos minutos las palabras de mi boca, las intenciones de mi corazón sean agradables a tu vista. Oh mi Señor, mi roca y mi Salvador. Y que tú te glorifiques, tu iglesia también, y tu nombre a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ahora por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Estaba en mi primer pastorado, estaba en Mississippi, en el seminario, y estaba muy emocionado con la oportunidad de ir al ministerio. No había estado por mucho tiempo en la escuela y empecé una iglesia yendo a predicar a 210 millas en los fines de semana. Me dijeron: preocúpate de predicar los domingos en la mañana y en la tarde y nos ocuparemos del resto de las cosas en la semana. Así fue que las cosas iban de maravilla. Para luego, en un domingo, en la noche, tuvimos una reunión de junta y el pastor era un moderador. En esa junta particular pregunté: ¿habrá un asunto nuevo? Había más o menos 50 personas y yo pregunté: ¿qué nuevo asunto hay? Y un hombre se levantó y dijo: sí, tengo un nuevo asunto. Quiero que despidamos al predicador. Bueno, cuando estaba en el seminario no me enseñaron qué hacer cuando eso ocurría en la junta. Y de veras que me sorprendió. Y como era un moderador, me tocó pedir un receso. ¿Alguna vez ha pedido un segundo antes de ser ejecutado? Después de una bulla, llegó el segundo y pregunté: ¿cuál es el problema? El hombre me empezó a acusar de ser un hombre que amaba a los americanos de tez morena, a los de raza negra. En ese tiempo la geografía era literalmente un caos total en relación a la raza. El sur de los Estados Unidos era un caos racial. Entonces este hombre empezó a criticar mi forma de predicar, etc. Por ende creo que usted no tiene, él dice, la talla para ser nuestro pastor, dijo. Entonces me quedé sorprendido, congelado, me traumó, no supe cómo responder. Entonces pensé lo más rápido posible y dije: hagamos lo siguiente, iglesia, no voten esta noche, pongámoslo todo en la mesa y el siguiente domingo voy a ir de puerta en puerta a todos los miembros de la iglesia, porque sé de dónde todos vivían, porque era una iglesia pequeña. Entonces voy de puerta en puerta para que cada miembro que me diga sí o no, si estoy aquí en la iglesia o no. Si es así, significa que puedo continuar, y si es no, renunciaré ese domingo. Si evidentemente hay más que sí o que no. Lo hice así porque la gente vivía muy cerca de cada uno y con esa división no quería que terminase destruyendo la iglesia. Entonces le dije que así procedería hasta pronunciarme el domingo siguiente con la decisión. El miércoles por la noche los diáconos me llamaron y me dijeron: no vaya de puerta en puerta, no haga eso, solamente venga a la estación y olvídese de ese problema, todo estará bien.
El caso es que fui a la estación y habíamos estado en conflicto toda la semana. Entonces fui a esa estación, estaba asustado toda la semana. ¿Qué tal si usted pone en su hoja de vida, la primera hoja de vida, primera iglesia que usted trabaja, despedido? ¿Qué haría con tal cosa? Estaba a punto de tener un bebé, tenía mucho miedo. Así que tomé un poco de aire y decidí averiguar lo que había sucedido. Este hombre fue a la iglesia, a la gente pidiéndole que fuera a la iglesia el miércoles por la noche, convocó una reunión de junta antes que tuviera la oportunidad de conocer el corazón de la gente. Y así fue que la gente, que aunque no venía usualmente los miércoles en la noche, llegaron. Pero dos diáconos piadosos, un anciano y el otro que estaba viajando, dos diáconos consagrados a los que siento que les debo mucho de mi ministerio, escucharon lo que este hombre estaba haciendo y fueron de casa en casa y le dijeron, no hagan nada, solo vengan a orar. Cuando la reunión llegó, antes de que este hombre se levantara, uno de los diáconos se levantó y dijo, nuestros padres bautistas han luchado y muerto para que el púlpito fuera libre. Entonces nosotros reconocemos que este púlpito, que ha sido un púlpito libre, debe seguir siendo un púlpito libre y debemos dejar al predicador compartir la palabra como el Espíritu le dirige. Entonces votaron y la mayoría votó casi unánimemente que sí. Fue un voto fuerte y ese hombre no tuvo nada que hacer. Fue increíble cómo lo aplastaba esa división. Entonces votaron y la mayoría votó casi que sí. Para resumir la historia, yo fui a predicar el domingo. Yo estuve allá por 1 año y medio en esa iglesia más y mientras estuve el hombre que me apuso decidió jamás volver a la iglesia mientras yo era pastor. Lo que le sucedió a mí y a Janet, mi esposa, cuando estaba en ese piso, mientras ella cargaba a mi hijo, estábamos asustados, atemorizados. Había ciertamente una tormenta que no había experimentado en mi vida, una tormenta que vino, que no esperaba. Y lo que va a suceder en su vida y en su ministerio es que van a haber tormentas. 1,600 ministros dejan el ministerio cada mes. Cada mes. Es muy tormentoso allí afuera. Es difícil allí afuera. Usted no sabe lo que va a pasar cuando está allí en la iglesia sirviendo y pastoreando. Usted jamás sabrá cuando una tormenta venga. No es fácil ser el pastor. Una vez estaba enfrente de una iglesia un día y dos mujeres se me acercaron. Una era evidentemente la madre y la otra evidentemente la hija. Llegaron a darme la mano y les pregunté de dónde son. Somos de Melbourne, Florida, dijeron. Y les dije, ¿qué hacen aquí? En Orlando. La joven dijo, pues esta es mi madre. Y como era su cumpleaños, le pregunté, ¿qué quieres de cumpleaños? Y ella dijo, yo quiero ir a Orlando a ver ese hombre de la televisión. En ese entonces teníamos un programa de televisión en ABC o algo así. Así que ella dijo que quería ir a Orlando a verme a mí, cenar y listo. Después de vuelta a su ciudad. Pero la madre, mientras su hija me hablaba, solamente se me quedaba mirando todo el tiempo. Les agradecí al final por venir, les di la mano hasta que la madre finalmente habló y me dijo, hermano Henry, usted luce mejor en la televisión que en persona. Bueno, el caso es que usted jamás sabrá lo que le sucederá en el ministerio, así que tiene que estar alerta. Entonces, cuando esta historia particular sucede, vemos a Jesús y a los discípulos en medio de una tormenta. Bueno, esto no es inusual en esa parte del mundo. Las tormentas son parte muy común si usted va a Israel. De hecho, las ve en el mar de Galilea con su anchura y caudales, produciendo varias todo el tiempo. La geografía israelita, con sus vientos mediterráneos, con las montañas, con el frío, con el calor del desierto, producen sistemas fuertes de tempestad, especialmente en el mar de Galilea, literalmente como si un secador estuviera echando aire en un vaso de agua. Las olas pueden llegar a tener 10 a 15 pies. Y esto fue lo que sucedió en una ocasión particular. Jesús y los discípulos iban de camino hacia el otro lado. Jesús había enseñado por mucho tiempo, estaba cansado.
Usted sabe lo que es. Respetamos a los profesores, a los maestros por su oficio, porque los cansa dar todo lo que tiene. Y Jesús estaba cansado y se monta al bote y dijo, bueno, vayamos al otro lado. Y bueno, y llega la tormenta. Una vez cuando estuve en Israel, el guía mío me dijo mucho sobre las tormentas. Y dijo, las tormentas cuando llegan en el mar de Galilea llegan de repente. Las tormentas son tan despiadadas que pueden destruir cualquier persona en cualquier momento. Estos eran marineros experimentados. Pero nos dice que Jesús estaba dormido en medio de la historia. Y una persona que estaba experimentando eso nos cuenta en Marcos lo que está sucediendo. Así que mientras la tormenta está en el agua, Jesús empieza a hacer algo. Ahora, las tormentas en la Biblia, en Israel, son muy cercanas las unas a las otras. Usted sabe que Moisés estuvo en el Mar Muerto, el Mar Rojo, y que no se abrió hasta que él puso el palo. Vemos que Jonás tuvo tormenta y no tuvo otra buena experiencia. Vemos en el Apocalipsis las 4 veces saliendo del mar. Entonces, para Israel, a veces, el mar representa un mal oscuro. Entonces, los discípulos están viendo y están sintiendo ese temor. Este monstruo está tratando de destruir el plan de Dios, la creación de Dios. Lo están viendo con sus propios ojos y Jesús, quien seguían y amaban, está durmiendo. Entonces, las tormentas. Déjeme decir algo de la tormenta. Las tormentas a veces vienen sin aviso y para ellos llegó así. A veces son fuertes, no las ves, a veces sí las ve, a veces simplemente son muy de repentes, vienen en olas, a veces vienen anunciadas, otras veces vienen sin explicación. ¿Cómo puedo yo explicar que uno de los predicadores de raza negra más reconocidos, hijo de una madre sola, va a los marinos de los Estados Unidos, se va a la guerra, sale de la puerta y de pronto lo asesinan y el lugar en que lo matan fue completamente inesperado? ¿Cómo se explica eso? A veces son completamente sin espera. Una vez está usted en un semáforo en rojo y de pronto un borracho va y le pega y le quita la vida. Y a veces las tormentas que vienen a nuestras vidas cubren mucho territorio y tienen experiencias que jamás experimentamos. No son completamente selectivas. Recuerdo una vez que estaba en Nashville, en una iglesia que estaba pastoreando. Había suicidios, accidentes, enfermedades. Entonces las tormentas vienen a nuestras vidas y cuando llegan a veces sin anuncio. A veces las tormentas llegan a nuestras vidas y ellas producen temor en cambio de fe. Yo estaba con miedo cuando me dijeron, yo quiero que tú seas despedido. Usted va a tener tormentas que van a producir miedo en su vida en cambio de fe y la fe puede ser reemplazada. Todos tenemos temores. ¿Sabe cuál es el temor más grande en Estados Unidos? Es hablar en público. Pero a veces hay temor del futuro o temor de la muerte, o a veces la gente tiene miedo de retos muy fuertes. A veces la gente está con miedo del compromiso, otra gente miedo del cambio. Estos temores vienen a nuestras vidas de toda clase de formas. Los temores vienen a nuestras vidas. Y cuando esos miedos llegan, tienen la tendencia a empujar la fe fuera de nuestra vida. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y de dominio propio. Pero una tormenta puede producir miedo en nuestra vida. Y cuando eso sucede, toma la fe fuera de nuestra vida. Las tormentas pueden ser una realidad de la espiritualidad y la guerra espiritual. Si usted nota en esta instancia particular, hay un encuentro cósmico. La misma palabra que Jesús utiliza para rechazar la tormenta y el viento es la misma palabra que utiliza en el capítulo 9 de Marcos para sacar a los demonios. La misma palabra. Entonces hay un sentido cósmico de guerra espiritual aquí. Satanás está tratando de ir a Dios. Y tratando de ir a Dios,
y trata de destruir lo que Dios quiere hacer a través de su Hijo Jesús. Prepárense, la guerra espiritual va a ser parte, más que todo, con lo que estamos lidiando en este país, en este mundo. Lo menos del evangelio que usted tenga, la más guerra espiritual que tendrá. Y lo que está sucediendo en mi país, en Europa y en otros lugares, es menos evangelio y mucho más guerra espiritual. Y lo he visto. Lo he visto sucediendo y puedo entender por qué los católicos la semana pasada dijeron que tenían más sacerdotes para utilizar el exorcismo, porque están viendo más obsesiones demoníacas y posesiones demoníacas. Usted va a estar frente a ello. Muchas veces yo he estado como testigo y he visto cómo gente recibe a Jesús y confía en Jesús como Salvador, y un perro y un gato saltan en la puerta o intervienen, o un teléfono que timbra, o alguien que viene a la puerta, o un niño viene. En ese punto de compromiso yo he visto tiempo después de tiempo cómo hay intercepciones, y lo he visto en las iglesias también. Una vez estaba predicando una noche acerca de Jesús y su poder, y este hombre salta cerca a mi derecha y dice: tú no debes estar predicando de eso. Así bien, con mucho ruido. Y yo dije: sí, tengo el derecho. Y ese hombre sale de la sala de la iglesia y empieza a gritar en la otra ala, porque estaba predicando sobre el poder de Dios, sobre los demonios en la guerra espiritual. Y ese hombre grita, y finalmente llegamos y lo tomamos fuera a este hombre. Le puedo dar otras ocasiones, pero le estoy tratando de decir que cuando los demonios llegan, Jesús, los demonios tratarán de ir tras usted en el bote. Así que esté preparado en las tormentas, porque esas tormentas pueden ser guerra espiritual en contra suya, porque usted está sirviendo al Rey de Reyes. Las tormentas pueden ser cosas que desarrollan el carácter. Mucha gente ha dicho que los caminos fáciles hacen a los pasajeros dormidos. A veces esas tormentas nos levantan, como le hizo a los discípulos. Yo puedo recordar como 4 huracanes vinieron a Orlando en el 2004. Cuando el primero llegó, la siguiente mañana vino otro en la noche, y la otra mañana vino otro. Y en mi vecindario había árboles tumbados, y de repente vi toda clase de ramas tiradas. Todas esas escombros habían estado en esos árboles y la tormenta se los había llevado. A veces Dios utiliza tormentas para sacar los escombros de nuestras vidas. A veces no estamos con pasiones, o no estamos apasionados por Jesús, no oramos a Jesús. A veces no estamos con fuego por las disciplinas espirituales. Y Jesús y Dios trae una tormenta a nuestra vida para quitar el escombro de nuestras vidas. Oswald Chambers lo puso de esta forma: la carga que Dios pone en nosotros saca cosas buenas de nuestra vida para producir vino en nuestra vida. Si su vida está produciendo un vino en vez de una queja, entonces quítela de su vida. A veces una tormenta, a veces permitida en su vida, para que Dios haga especial en su vida y desarrolle lo que usted es y su dependencia espiritual con Él. Las tormentas. Pero en las tormentas está Jesús. Miramos a Jesús. Jesús en el bote. Pero eso no es una garantía en contra de las tormentas. A veces creemos que porque somos cristianos, entonces no vamos a tener ningún problema. Eso no va a suceder. Pregúntele a José, pregúntele a Job, pregúntele a Jeremías, pregúntele a Pedro, pregúntele a Pablo. No, señor. Jesús en el bote no garantiza que no habrá tormentas en la vida. Recuerdo un hombre que fue a Cristo, estaba hablando después unas semanas con él y dijo: mire, predicador, era mucho más fácil para él, dice él, antes de Cristo que cuando se volvió cristiano. Yo estoy feliz que soy creyente, pero ha sido difícil, dice. Jesús en el bote no es garantía en contra de las tormentas en sus vidas. Jesús puede aparecer como si no estuviera haciendo nada. Está dormido. Jesús
¿No te importa que estamos muriendo? A veces usted ora y siente que Dios no le escucha o piensa que esa oración no llegó a ninguna parte. A veces parece que Jesús está durmiendo. Un gran teólogo dijo que a veces el silencio de Dios es el pensamiento más alto de Dios. Jesús no escuchó la tormenta, pero escuchó a los discípulos. Entonces, cuando las tormentas lleguen y llegarán, Jesús no lo ha abandonado. Y a veces Dios utiliza una tormenta en su vida para tocar la vida de otra persona. Hay una palabra allí, y yo sé que tiene que tener cuidado exegéticamente, pero dice que había otros barcos con él. ¿Qué sucedió con esos otros barcos? Si Jesús no los hubiera sacado a ellos, los otros botes se hubieran hundido también. Pero cuando los otros botes fueron bendecidos porque Jesús hizo algo en la tormenta y en esos discípulos, muchas veces cuando usted va a través de una tormenta, Dios va a utilizar eso para bendecir a otra persona o a otro bote que le está observando cómo usted está sosteniendo la crisis, su mal tiempo, su pérdida, su enfermedad, sus decisiones. Les están mirando. Jamás voy a olvidar que estábamos haciendo una asociación de atletas para poder levantar el mejor atleta, uno para mujer, otro para hombre. Y esta mujer con toda esa clase de galardones atléticos y otro hombre dice, dinos sobre tu conversión. Y él dice, déjeme hablarle de cómo sucedió. Había un chico en mi escuela llamado Hal. Yo no sabía quién era solamente un chico pequeño y cada vez que llegaba a él tenía una sonrisa que alumbraba el lugar. Cada vez que veíamos a Hal sabíamos que llegaba la felicidad. Yo no sabía quién era él, pero él simplemente había algo en él que era diferente. Pero una vez tuve una palabra y escuché que algo le mató haciendo ejercicio. Yo no le conocía, pero yo me gustaba el chico y fui al funeral y quería ver a los padres para decirle a los padres lo que significaba para mí. Entonces, cuando llegué al funeral, yo le pedí que me dijera quién eran los padres y me los mostraron. Y ellos estaban dando la mano a la gente mientras los veía. Habían lágrimas en sus ojos, pero había sonrisa en sus rostros. Con su hijo en el ataúd, yo vi a esa gente, pero estaban como felices. Y ellos eran como Al. Al era como sus padres. Fui a mi casa con mis rodillas en el piso. Mi padre era un médico, mi madre era un médico. Pero dije, Dios, si tú estás allá arriba, Al tenía algo, sus padres tenían algo que yo no tengo y yo lo quiero ahora. Muéstrame cómo encontrarte. Y eso comenzó mi camino hacia Dios. Hay una tormenta en la vida de Al. Había una tormenta en la vida de los padres de Al, pero había otro barco afuera, otro barco. Y llegó a casa. Muchas veces cuando está caminando a través de esa tormenta, yo quiero que usted sepa que hay otro barco que está observándole a usted. A veces, cuando atravesamos las tormentas, nos recuerda quién es el que está a cargo. Los discípulos no sabían quiénes estaban a cargo. Marcos dicen que ellos estaban aterrorizados. Mateo dice que estaban maravillados. Lucas utiliza dos términos. Unos estaban aterrorizados y otros maravillados cuando Jesús se levantó y reprendió las olas y la tormenta. A veces, en las tormentas que llegan a sus vidas, Dios va a calmar la tormenta. A veces, Él va a calmarle a usted en medio de la tormenta. Entonces, es una cosa maravillosa para poder mirar a Jesús en medio de la tormenta. Pero es otra cosa mucho mejor cuando usted ve a Jesús en la tormenta. Yo estaba en una catedral en Nueva York, en Inglaterra, y yo había leído acerca de su pastor joven, David Watson, el anglicano. David era
una persona, un predicador increíble. Era un evangélico en medio de la iglesia anglicana y Dios le había ungido y había bendecido su ministerio y tenían 3 servicios para escuchar esta predicación juvenil apasionada de David Watson. Y David Watson tenía una de las cosas que todos los pastores tenían algunos hábitos particulares de pastores que a veces se muestran en nuestras vidas. Y él la tenía que cuando predicaba, él simplemente gritaba, el Señor reina, y luego seguía predicando. Nuestro Señor reina, decía, que simplemente salía de su corazón, que llegaba en su corazón y tenía un momento de aleluya. El Señor reina, gritaba y seguía predicando. Hasta que le dio cáncer. Y la iglesia ayunó y oraron por él y le pidieron a que Dios le sanara, pero Dios no lo sanó. Y su pastor joven murió en lo que parecía su mejor punto de su carrera. Le preguntaron al obispo que llegara el próximo domingo y presidiera los servicios. La iglesia estaba llena, quebrantada, dolida, que estaban dolidas por su pastor. El obispo llegó a hablar a la congregación para tratar un mensaje de ánimo. Y él se levantó y estaba completamente lleno por sus propios sentimientos. No podía decir absolutamente nada. Y había silencio y lo único que se podía escuchar era el silencio de la gente. Y de repente una voz salió. ¡Nuestro Señor reina! Y de repente en el otro lado de la catedral, ¡Nuestro Señor reina! Y luego otra persona, ¡Nuestro Señor reina! Otra persona, ¡Nuestro Señor reina! Y de repente todo el mundo estaba en sus pies diciendo lo que su pastor les había enseñado por años, la realidad de que nuestro Señor reina, nuestro Señor reina. Y todos cantaban y animaban y aplaudían minuto tras minuto, mientras se daban cuenta de lo que habían escuchado decir, que eso era una realidad. El cáncer, la muerte no era la última palabra. Jesucristo aún estaba al control y nuestro Señor reina. Y cuando Jesús se levantó y habló, los vientos y las olas se detuvieron, porque nuestro Señor reina. Cuando la tormenta suya venga, jamás olvide que nuestro Señor reina. Tom Wright escribió esas palabras. Él dijo, realmente, que cuando está usted con Jesús, será su historia cuando se da cuenta que los vientos, la tormenta llegarán a su vida. El poder del mal fue rompido en la cruz y en la tumba vacía, pero la gente que pierde su causa, ese poder tiene un poder sobre eso. Los cristianos, la iglesia, las congregaciones, usted como un individuo cristiano puede ser herido o asesinado como resultado. Los lectores de Marcos entendieron exactamente lo que Marcos decía, se identificaban con esos hombres atemorizados en ese bote. Pero esa es la invitación a nosotros de Marcos. Muy bien, siga. Se levanta Jesús. Ore a Jesús en su temor, en su rabia, pero no esté sorprendido cuando Él va a usted, cuando la tormenta se caiga y le pregunten, ¿cuándo vas a tener una fe verdadera? En mi graduación de secundaria, Laurel se levantó a cantar y se me quedó en la mente, cuando usted camine en la tormenta, levante su cabeza en alto y no tenga miedo. Al final de la tormenta hay un cielo de oro y una canción hermosa. Sigue caminando, camine con esperanza en su corazón y jamás caminará solo. Sigue caminando, camine. Cuando sus sueños estén destruidos, camine, camine. Y usted jamás caminará solo. Porque Dios está en el bote con usted.
y nada y nadie puede quitar lo que Dios tiene en su vida y puede quitar el hecho que Dios está en el bote. Oremos. Padre, mis hermanos y hermanas pueden aquí estar en tormenta, Señor. Algunos están enfrentando tormentas que ellos no saben que tienen. Pero cuando ellas lleguen, en las tormentas de la duda y de la vida, oh Señor, recuérdales que tú estás en control y que te miren a ti. En Jesús y su nombre. Amén.